Hola, soy Carlos, vuestro profesor de empresa e iniciativa emprendedora. Os he grabado un pequeño tutorial sobre los métodos de selección de inversiones para aclarar alguna duda que había surgido en el foro. Eh, bien. Antes os haré una breve introducción. Cuando tenemos que decidir en una empresa sobre qué inversión es la mejor para realizar, hay tres criterios que son los que más se utilizan. Primero están el payback y luego están el ban y el TIR. Los dividimos entre métodos estáticos y métodos dinámicos, y la única diferencia que hay es que los métodos estáticos no se tiene en cuenta la variación del valor del dinero. En cambio, en los métodos dinámicos sí que se tiene en cuenta. ¿Qué es la valoración del dinero? Pues es que el dinero, como bien sabéis, va perdiendo valor. Si, por ejemplo, tenéis 1.000 euros hoy y guardáis 1.000 euros en una caja en vuestra casa, y de aquí 10 años sacáis esos 1.000 euros, podréis comprar muchas menos cosas que las que podríais comprar hoy. Por lo tanto, el dinero ha perdido valor. ¿Por qué pierde valor? Porque hay lo que se llama la inflación, que resulta que los precios van subiendo cada año de forma general, y como todos los precios van subiendo, el dinero que tenemos cada vez vale menos porque podemos comprar menos cosas. Por lo tanto, en los métodos estáticos no tenemos en cuenta que el dinero va perdiendo valor, y en los métodos dinámicos sí que lo tenemos en cuenta, ¿vale? Por eso siempre es mucho más realista tener en cuenta un método dinámico como el BAN o la TIR. Ahora veremos que son los dos métodos más utilizados en las empresas. Empecemos por el payback. El payback es un sistema de selección de inversiones muy sencillo y muy rápido de calcular. Aquí tenéis, por ejemplo, tres tipos de inversión. La inversión A, que invertimos 3.000 euros y luego cada año recibimos el primer año 500, el segundo 500, el tercer año recibimos 1.000 euros y el cuarto año 1.200 euros. La inversión B, en desembolso inicial de 2.000 euros, el primer año recibimos 1.000 euros, el segundo 800, el tercero 300 y el cuarto 200. Y por último la inversión C, que invertimos hoy 5.000 euros, al cabo de un año nos dan 2.000, al cabo de 2 años nos dan 2.000, al cabo de 3 años nos dan 2.000 y el último año, el cuarto, nos dan 500 euros. ¿Vale? Esta sería la tabla para trabajar en los próximos ejemplos. Si os fijáis, la inversión A tiene un payback de 4 años. ¿El payback qué es? Es el plazo de recuperación. Traducido a castellano sería plazo de recuperación, que en este caso son 4 años. ¿Por qué son 4 años? Si os fijáis, la inversión inicial, que son 3.000 euros, tenéis que calcular cuántos años se tarda en recuperar. Pues simplemente vamos sumando los flujos de caja de cada año, lo que obtenemos. Si os fijáis, el primer año son 500 euros. Si lo sumamos al segundo, son 1.000, 500 más 500. Si nos vamos hasta el tercer año, ya tenemos sumados 2.000, son 500 más 500 más 1.000, es decir, al cabo de 3 años, de los 3.000 euros invertidos ya hemos recuperado 2.000, y el cuarto año son 2.000 más 1.200, serían 3.200. Por eso decimos que tiene un payback de 4 años, porque resulta que el cuarto año recuperamos ya la inversión. Es simplemente que suméis los flujos de caja y veáis en qué año cubrimos la inversión inicial. La inversión B tiene un desembolso inicial de 2.000 euros. El flujo de caja del primer año es 1.000, más el segundo 800, son 1.800. Por lo tanto, el segundo año ya hemos recuperado 1.800, que si le sumamos los 300 del tercer año, 1.800 más 300 son 2.100. Por lo tanto, la inversión B tardamos en recuperarla 3 años. Tardamos 3 años porque es el tiempo que tardamos en cubrir los 2.000 de desembolso inicial. Y por último, la inversión C, pues también son 3 años, porque si os fijáis, el desembolso inicial son 5.000 euros. ¿Y cuántos años tardamos en recuperar esos 5.000 euros? Pues 3 años. Si sumamos los 3 primeros años, da 6.000, que ya cubre la inversión inicial, ¿vale? Según este método,
Las mejores inversiones serían la B y la C, según este criterio, este método. El payback, que es un criterio estático porque no tiene en cuenta que el dinero va perdiendo valor. O sea, suma las cifras de un año y de otro sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vayamos a los métodos dinámicos que son más interesantes. El primero es el BAN. Para el BAN necesitamos un dato. Como se tiene en cuenta el precio del dinero, cómo va variando, nos falta un dato que es el tipo de interés, que lo tenéis aquí reflejado, el 5%. El tipo de interés que vendría a ser es lo que recibimos, por ejemplo, cuando pedimos una hipoteca, es el precio que tenemos que pagar. O cuando ponemos el dinero en un fondo de inversión, es el rendimiento que nos da. Aproximadamente este tipo de interés va relacionado con la inflación, por lo tanto lo cogemos siempre como dato de referencia para descontar el valor que va perdiendo cada año el dinero. Por lo tanto, este 5% de interés es el que utilizaremos para descontar el precio del dinero. Empecemos con la inversión A. ¿Cómo se haría el BAN? Pues para hacer la inversión A tenemos aquí indicada la fórmula del BAN. Es simplemente sumar los flujos de caja, pero tenemos que descontar el precio del dinero que se va perdiendo. Si os fijáis, el primer valor son 3.000, que están en negativo porque supone un pago. Cuando hacemos una inversión, los pagos se ponen en negativo. Como es un desembolso, lo ponemos en negativo. Y luego tenemos los otros flujos de caja que, como suponen un ingreso, los tenemos en positivo. 500, 500, 1000 y 1200. Y lo último que queda por ver es que los flujos de caja están divididos siempre por 1 más i elevado al periodo en el que nos encontramos. Por ejemplo, el primero, 500 entre 1 más i elevado a 1. El segundo, 500 entre 1 más i elevado a 2. El tercero, 1000 entre 1 más i elevado a 3. Y el cuarto, 1200 entre 1 más i elevado a 4. Este exponente lo que indica es el número de veces que tenemos que descontar ese valor que se va perdiendo del dinero. El cuarto año, los 1.200 euros del cuarto año han perdido mucho más valor que si fueran en el primero o segundo año. Porque el dinero, cuanto más tiempo pasa, pues más valor pierde. Esta I es el tipo de interés, que sería el 5%. O sea que si sustituimos la I por el 5%, siempre cuando hacemos operaciones financieras de este tipo, el 5% lo traducimos a 0,05, que es simplemente dividir 5 entre 100. Como es un porcentaje, dividimos 5 entre 100, nos da 0,05, y aquí lo único que hemos hecho es sustituir la I por 0,05. Y ahora sumamos. Bueno, antes de sumar, lo que haremos será un paso intermedio para que lo veáis, que es calcular cada una de estas fracciones qué resultado da. La primera es menos 3.000, que se queda igual. La segunda, 500 entre 1,05 da 476,19. La segunda dividimos 500 entre 1,05 elevado a 2 y da 453,51. La tercera, 1000 entre 1,05 elevado a 3. Y la cuarta, 1200 entre 1,05 elevado a 4. ¿Vale? Cuando tenemos ya todas las cantidades, ya las podemos sumar, puesto que ya hemos descontado el valor del dinero que vamos perdiendo en cada periodo. Y ahora si lo sumamos nos da el resultado final, que en el caso de la inversión A es de 219,22 euros en negativo. Fijaros que hay un negativo, ha dado negativo. Cuando el BAN da un resultado negativo, significa que esa inversión comporta pérdidas, así que es una inversión que no es aconsejable. El BAN siempre se calcula de esta forma, y cuando tenemos un resultado positivo es una inversión aconsejable. Cuando es un resultado negativo no es aconsejable. Si diera 0 estaríamos indiferentes, pero muy raro que dé 0, porque estamos hablando de que trabajamos con muchos decimales, y que dé al final 0 sería muy extraño. ¿Vale? Vamos a la inversión B, también calcular el BAN. Exactamente igual, el desembolso inicial lo ponemos en negativo, menos 2.000, y luego los flujos de caja en positivo los sumamos y descontamos siempre 1 más i elevado al periodo en el que nos encontramos.
Ya veis que el 1000 está en el periodo 1, pues 1 más i elevado a 1. El 800 está en el periodo 2, pues entre 1 más i elevado a 2. Así con todos. Aquí fijaros que arriba os he puesto un tipo de interés del 3% para cambiar un poco, para que veáis que no siempre es el 5%, porque el tipo de interés es el que nos venga en el enunciado. Sustituimos cada i por 0,03, porque ahora es el 3%, y aquí tenemos el resultado con esta fórmula. Y ahora simplemente hacemos igual que antes, hacemos cada fracción por separado el resultado que da. Aquí tendríamos que el 2000 queda igual, en negativo, menos 2000. Luego serían 1000 entre 1,03 da 970,87. Y así con todas las operaciones. 800 entre 1,03 elevado a 2. 300 entre 1,03 elevado a 3. Y 200 entre 1,03 elevado a 4. Que da 177,7. Si sumamos estas 5 cantidades, nos da el resultado de 177,19 euros positivos. Significa que esta inversión al final nos daría un beneficio de 177,19 euros, teniendo en cuenta que el dinero va perdiendo valor. Por lo tanto, según el criterio del BAN, esta inversión sí que sería aconsejable, porque obtenemos un beneficio aunque el dinero va perdiendo valor. Y si nos vamos a la inversión C, pues igual, el desembolso inicial serían 5.000, luego cada año son 2.000, 2.000, 2.000 y el último 500, dividimos igual que antes entre 1 más i elevado al número del periodo, y si sustituimos, tenemos aquí el resultado. Aquí, si os fijáis también arriba, os he cambiado otra vez el tipo de interés, en este caso es el 2%, pues sería siempre 1,002 elevado al periodo que sea. Si calculáis cada fracción por separado, veréis que os darían estas cantidades de aquí: menos 5.000 más 1960,78 más 1922,34 más 1884,64 más 461,92. Aquí os he puesto también este ejemplo, que tres cantidades se repiten. Si os fijáis, hay tres cantidades que son de 2.000, para que veáis un poco el efecto de calcular el BAN de esta manera y de descontar la depreciación del valor del dinero. Como os he dicho antes, el dinero cada año va perdiendo valor. Pues significa que los 2.000 del primer año valen más que los 2.000 del segundo año. Por eso, cuando le descontamos el precio del valor, en el primer flujo de caja son 1960,78 y en el segundo son 1922,34. ¿Esto qué significa? Que con 2.000 euros del año que viene, de dentro de un año, hoy nos podríamos comprar productos por valor de 1960,78. Con 2.000 euros del segundo año, hoy nos podríamos comprar productos por valor hoy de 1922,34. Y el tercer año pues aún baja más, 1884,64. Si os fijáis, las tres cifras de 2.000 euros va bajando cada año, porque cada año el valor del dinero es menor. Por lo tanto, los 2.000 euros de dentro de 3 años tienen menos valor que los 2.000 euros de dentro de un año. Y el BAN lo que hace es eliminar este efecto de la pérdida del valor del dinero, dividiendo simplemente entre 1 más el tipo de interés elevado al periodo que toque. Si sumáis estas 5 cantidades, volviendo otra vez al ejemplo, veréis que os da 1.229,68 euros. Por lo tanto, esta inversión también es aconsejable porque nos da un beneficio de 1.229,68 euros a día de hoy. O sea, sería con el valor de hoy. Cuando hablamos del BAN, BAN significa valor actual neto. Valor actual neto significa que el resultado de casi 1.230 euros es el valor de la inversión a día de hoy. Por eso se llama valor actual neto. Actual significa a día de hoy y neto significa que le hemos descontado la pérdida de valor del dinero. Por eso se llama este método el BAN. Y por último, vayamos al último método. El último método es el de la TIR, que es la tasa interna de rentabilidad.
Os he puesto también los mismos 3 ejemplos en la misma tabla. La TIR, ¿cómo se calcula? Pues simplemente se hace igual que el VAN, pero se deja como incógnita la I. Es decir, hacemos el VAN igual que antes, lo igualamos a 0. Aquí veis al principio que las 3 inversiones, aquí tenéis 3 líneas. La primera es inversión A, la segunda la B, la tercera la C. Aquí, si os fijáis, lo único que hemos hecho es la misma fórmula del VAN, pero igualando a 0 y dejando como incógnita la I. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues aislar esta I en cada ecuación y obtendríamos cuál es el rendimiento de cada inversión. Cuál es el rendimiento de la inversión A, de la B y de la C. Este rendimiento se tiene que comparar luego con el tipo de interés de mercado. ¿Qué significa esto? Que la I, cuando la aislamos de estas ecuaciones, lo que te da es la rentabilidad de esa inversión en porcentaje. Por ejemplo, una inversión del 3%. Significa que esa inversión te está dando una rentabilidad del 3%. Si nos da un 6, pues un 6. Si nos da un menos 2%, significa que con esta inversión estamos perdiendo un 2% de rentabilidad. Sería la rentabilidad negativa en este caso. Para calcular la TIR, lo que se hace mediante ordenador, mediante el Excel, por ejemplo, se trataría de aislar esta I en cada ecuación, porque hacerlo manualmente es casi imposible, porque tendríamos que resolver una ecuación de cuarto grado, que hacerlo a mano pues sería muy largo y complejo. Entonces lo más sencillo es hacerlo con un Excel. En vuestro nivel no se pide que aisléis esta I y obtengáis el rendimiento de cada inversión, porque es un método un poco complejo. Lo único que tenéis que entender cómo funciona la TIR y cómo se decide cuál es la mejor inversión. En el ejercicio que tenéis en el libro sobre la TIR, el resultado de la TIR ya te lo da el enunciado. Es decir, si el enunciado te da que una inversión tiene una TIR del 5% y otra del 6%, significa que esas inversiones tienen ese rendimiento, reflejado en porcentaje. ¿Cómo tenéis que decidir si una inversión la tiramos adelante o no según el método de la TIR? Tenéis que comparar la TIR que os ha dado cada inversión con el tipo de interés que hay de mercado. Si la TIR es superior al tipo de interés, la inversión sí que es aconsejable. Si está por debajo, no es aconsejable, ¿vale? ¿Esto por qué se hace así? Pues imaginaos que el tipo de interés de mercado es un 3%, significa que si yo invierto dinero en el banco, al cabo de un año me dan un 3% y esta inversión es segura, me dan un 3% seguro. Eso es el tipo de interés de mercado. Pues cuando nosotros decidimos una inversión, si la tiramos adelante o no, el rendimiento que nos tiene que dar tendría que ser superior a ese tipo de interés, porque si no, si nos va a dar una rentabilidad inferior, pues simplemente en vez de invertir en esta inversión, lo invertimos en el banco que nos da un 3% seguro y sería más aconsejable. Por eso siempre en la TIR lo que comparamos es la rentabilidad de cada inversión con el tipo de interés que hay de mercado. Si está por debajo es interesante, si está por encima la TIR del tipo de interés es interesante, si está por debajo pues no lo es, ¿vale? En principio esto es lo que tendríais que saber sobre el payback, el VAN y la TIR. Recuerdo que la TIR no hay que calcularla, en el enunciado ya os viene indicada cuál es la TIR, pero por lo menos que entendáis más o menos de dónde sale y cómo se calcula, ¿vale? Si tenéis alguna duda ya sabéis que la podéis plantear en el foro. Si tenéis alguna duda sobre el vídeo o no acabáis de entender algún concepto, lo podéis plantear en el foro y lo acabamos de hablar, ¿vale? Muy bien, hasta la próxima.